Padre, gracias Señor. En este tiempo maravilloso le damos la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros. Démosle un fuerte aplauso primeramente al Señor. Gloria al Señor. Estamos en un tiempo de alabanza, de oración maravilloso, precioso. Siempre lo digo, el Señor nos bendice con una gloria tremenda en medio de la adoración de su pueblo. Cuando se establece la alabanza, es imposible que el Dios vivo no se manifieste. Aquí estuvimos haciendo espacio, mi hermano, porque tremenda fiesta solemne le estábamos dando al Señor, el cual es digno de toda alabanza y toda adoración, porque Él se la merece. Toda la gloria es suya. Pero no menos importante, el compartir de la palabra. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, no me distraiga. No me distraiga, dígale. Porque hoy vengo a prestar atención. Dígale, Señor. Vamos conmigo, dígale, Señor. Prepara mi corazón para recibir esta palabra y ponerla por obra. Para poder comprender el consejo que tú tienes para mí el día de hoy. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos estado trayendo una serie de enseñanzas donde siempre el fin es instruirle a usted para que usted tenga las herramientas que necesita para poder desarrollarse en esta vida espiritual, en este reino celestial que nosotros aquí en la tierra debemos de manifestar. Amén. Y como ya sabemos, hay una oposición tremenda que nosotros tenemos porque hay una lucha continua entre la luz y las tinieblas. Y nosotros fuimos llamados ¿a qué? A hacer luz. No como la luz intermitente que se ve en estas fechas, sino una luz permanente y continua en todo tiempo. Diga, en todo tiempo, en toda temporada. Yo soy luz. Yo soy luz. Y es en este tiempo donde el Señor nos ministraba. El jueves estuvimos aprendiendo bastante y estuvimos hablando, los hermanos que estuvieron en esta enseñanza, el discipulado que compartimos, donde se hablan las verdades al desnudo, como digo yo, sin pepita en la lengua. Aquí, sin filtros, porque es necesario decir las cosas tal cual para que podamos aprender. Y estuvimos hablando del doble ánimo, ¿cuántos se acuerdan? Aleluya. Estuvimos conversando que es uno de los principales enemigos del creyente. La inconstancia es lo que mantiene a la persona en ruina, en pobreza, lo que la mantiene carente espiritual, la que nunca le permite establecerse y desarrollarse como un hijo maduro en el reino. Conoce mucho, pero aplica poco. Por causa de la inconstancia nunca puede ver el fruto en su vida constante. Como dice la Escritura, vamos de gloria en gloria, pero algunos tienen una gloria de hace 500 años y no han vuelto a ver una sola gloria nuevamente en su vida. Y es por causa de ese enemigo. Pero otro enemigo de lo que el Señor me hablaba en este tiempo y del cual usted se debe de cuidar es de las conversaciones. Diga conmigo, conversaciones. El Señor habla y exhorta a través del apóstol y dice que nosotros tenemos que tener cuidado con las conversaciones. Ahora, ¿hay conversaciones buenas? ¿Sí o no? Claro, pero también hay conversaciones malas. El problema no es la conversación. El problema es la esencia de lo que ahí se manifieste. Amén. Podríamos decir que hay cosas en la vida que parecen tan naturales para el ser humano como esta. Las conversaciones, ¿sí o no? Son tan comunes, uno dice, es tan común hablar que uno pensaría que es inofensivo. ¿Cierto? Pero la palabra me enseña que a pesar que esto es lo más normal que puede suceder entre las personas, y aunque es el medio de comunicación más común que existe entre las personas, no es y nunca ha sido inofensivo.
Si no, la Escritura no diría que del fruto de tu boca se alimenta tu vientre. Si no, la Escritura no dijera que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si no, la Escritura no señalaría, y Jesús nunca hubiese dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Y muchas veces he puesto este ejemplo y he dicho, cuando las palabras no son conforme al Espíritu de Cristo, lejos de traer vida, ¿qué es lo que imparte? Muerte. Porque o es vida o es muerte. No hay zona media. Y por esta razón es que el Señor me traía esta palabra y me decía, hay que ver las cosas como realmente son. Y las conversaciones no son nada inofensivas. Y yo le voy a explicar y le voy a enseñar por qué. Hay conversaciones que sanan, que construyen, que edifican, pero también hay conversaciones que destruyen, que marcan divisiones, que generan pleitos, contiendas, que arruinan relaciones. ¡Aló! Así que usted diga conmigo, tengo que tener un oído disciplinado, un oído que sepa identificar, un oído con discernimiento para que no pase cualquier cosa. Amén. Vaya conmigo a la Escritura. Hoy traigo varios versículos. Espero en el Señor poder compartirlos todos con ustedes. Vaya conmigo a la palabra, Santiago capítulo 3, verso 1 al 18. Voy rápido para poder compartir este mensaje. Vea lo que dice, hermanos míos. O sea, no le está hablando a una persona que no conozca del Evangelio. Nos está llamando como hermanos. Así que esta palabra no es para los del mundo, sino para la iglesia. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Y el apóstol Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Diga conmigo, cada quien que enseñe la Escritura no se va a dar por inocente. Dice que recibiremos un juicio más severo, por cuanto hay conocimiento. Hay una gran responsabilidad. Conocemos las mieles del ministerio. Qué bonito que me vean con el micrófono. Qué bonito que me saquen a las naciones. Qué bonito ver el poder de Dios cuando oro, cuando profetizo, cuando pongo mis manos en los enfermos y sanan. Pero qué peligroso es enseñar algo que la Escritura no dice. Qué peligroso es tomar la Escritura a mi propia conveniencia. Por eso es que en esta casa se le enseña, se le instruye para que usted tenga un oído entendido y con discernimiento. Por eso dice, no lo vea tan lindo. Sepa que hay una gran responsabilidad detrás, porque seremos juzgados de una forma más severa, por cuanto estamos enseñando a Cristo. No somos inocentes. Aquel que enseña y que instruye porque tiene el conocimiento y la revelación que Dios le ha dado. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, ¿sí o no? Aquí no está diciendo que no vamos a pecar. Dice, tenemos tropiezos de muchas maneras. Y si alguno tropieza en lo que dice, si alguno no tropieza en lo que dice, entonces es un hombre perfecto. Escuche cómo lo llama. Capaz de también refrenar todo su cuerpo. Le tengo noticias. Quien tropieza constantemente con su boca no es capaz de refrenar todo su cuerpo en ninguna cosa. ¿Aló? ¿Han escuchado el dicho que dice, por la boca muere el pez? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo controlar este cuerpo? Porque tampoco se ha podido controlar esa lengua. Santo el Señor. ¿Va conmigo, iglesia? Dice, si alguno no tropieza en lo que dice, entonces es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Siga leyendo conmigo. Ahora bien,
el ejemplo del apóstol. Si nosotros ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, lo dirigimos también, no dirigimos también todo su cuerpo. ¿Cuántos han visto los frenos del caballo? Es una piecita muy pequeña. El animal es bastante grande, bastante fuerte, pero con una simple correa lo podemos dirigir hacia la derecha o hacia la izquierda. Le podemos hacer que avance o que se detenga. ¿Sí o no? Lo llevamos a voluntad por donde nosotros queremos. Y asimismo hace la comparación con las grandes naves. Dice, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, hablando de los barcos en sí, dice, sin embargo, son dirigidas mediante un timón muy pequeño. A veces el problema es que vemos las cosas muy pequeñas, sin entender que esas pequeñas cosas dirigen las otras más grandes. ¿Aló? Por eso el Señor dice, cazadme las zorras pequeñas. Amén. Dice, sin embargo, son dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Qué es? Miembro pequeño. ¿La qué? La lengua. ¿Cuántos tienen lengua aquí? La lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¿Han escuchado? Ah, es que yo hago esto y aquello. Yo soy don tal y don cual. Se jacta de grandes cosas. Mirad, dice, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Compara la lengua con un pequeño fuego. Ahora, yo le digo, ¿qué pasa si usted pone un pequeño fuego en un bosque con hojitas secas? Eso se convierte en una gran llamarada. Amén. Dice, la lengua es un fuego. ¿Qué es la lengua? Es un fuego. Escuche cómo lo llama. Un mundo de iniquidad. Un mundo. ¿Qué es un mundo? Bueno, el planeta Tierra en el que usted vive es un mundo. Y fuera de él hay otros planetas. Pero la lengua es un mundo de iniquidad. Y cuando hablamos del mundo, según la Escritura, no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando del sistema al que esta lengua está conectada. La lengua está puesta entre nuestros miembros, ¿sí o no? Levante la mano los que tienen lengua, aleluya. La cual, dice, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina? Todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Yo creo que aquí no tengo que explicar mucho, ¿o sí? Hay mucho que decir, pero quiero avanzar con respecto a la conversación. Le estoy poniendo el panorama del miembro que usted tiene más pequeñito, llamado lengua. Inflama el curso de nuestra vida. Ella es encendida. Otra versión dice es hinchada por el infierno. Dice, porque todo género de fieras, escuche la comparación aquí, todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto? Hay leones domados, tigres, ballenas domadas que le hacen caso a su instructor, muy obedientes, todas ellas. Y el género humano ha domado a todas estas especies, pero dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Aló? Ningún hombre puede
puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿De cuál lengua me está hablando? De una lengua que está desconectada de Cristo. De una lengua de un terrenal. De una lengua no convertida ni transformada. De una lengua que no ha conocido lo que es nacer de nuevo. De esa lengua me está hablando. Porque cuando usted nace de nuevo, todo y su lengua está conectada en el cielo. Ya no en el infierno, en el cielo. Amén. Entonces, sigo leyendo para ustedes. Llena de veneno mortal. Con ella, pone el ejemplo el apóstol, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la imagen y a la semejanza del mismo Dios. ¿Aló? De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, agárrense que está a su lado, digan, hermano mío. Esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes celos amargos, diga, Padre, ya se metió con los celos. Pero si tienes celos amargos y ambición personal, ¿dónde está la ambición? Ok, gracias. Vean dónde se la está colocando. En vuestro corazón, ¿en dónde? Mente, voluntad y emociones. No sean arrogantes. ¿Qué dice? ¿Por qué lo pongo a repetir? Porque usted necesita repetir esto. No sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí también hay confusión y toda cosa mala. Ninguna persona cargada de celos, cargada de envidias, lejos de la presencia del Señor, se le va a venir a acercar a usted con ninguna buena intención. Sáquese eso de la cabeza, eso no pasa. ¿Aló? Viene confundido y con toda clase de cosas malas internas. Traición, serruchar el piso, clavar el puñal por la espalda, todo eso que conocemos. Hablar mal de los otros, simplemente porque le tiene celos. Y esto pasa mucho. Critican, murmuran. Por eso dice que están llenos de toda cosa mala. Pero escuche esto y apréndaselo y lléveselo en su corazón. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Tercero, amable. Cuarto, condescendiente. ¿Llena de qué? De misericordia y de buenos frutos. Jesús dijo, por su fruto se conoce el árbol. Usted quiere saber cuando una persona está llena de celos amargos, busque el fruto. Porque lo primero que va a hacer es hablar mal de otra persona. Lo primero que va a hacer es tratar de sembrar divisiones. Lo primero que va a hacer es querer contaminar. No viene con sabiduría de lo alto, no es puro en nada de lo que hace. Y todos sus frutos son visibles porque son manifiestos en la carne. Dice que el que tiene esta sabiduría pura de lo alto, dice sin vacilación, sin hipocresía. Usted no lo ve jugando, entrando y saliendo del reino. Usted lo ve firme, usted lo ve constante. Vendrá con sueño, pero ahí está. Amén. Sin hipocresía, dice. No te sonríe de frente solo
está mostrando. Pero hay quienes abrazan y sonríen para ver qué oportunidad tienen para sembrar una mala semilla. Pastora, ¿qué tiene que ver esto con la conversación? Todo. Pero les estoy describiendo lo que se utiliza. La lengua, la cual no tiene hueso y se mueve fácilmente. Y también dice cosas infladas por el mismo infierno. Pensamientos injertados en el corazón de aquella persona, hinchados de puro Satanás, queriendo irse contra la autoridad, queriendo irse contra aquellos que verdaderamente buscan la presencia del Señor. Y le tengo más noticias. Dice que es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, escúcheme, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz. ¿Usted quiere justicia? Aprenda a generar semillas de paz. Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre esas está la lengua mentirosa. Y en la última parte dice los que siembran discordia entre hermanos. Aló. Quien viene a hablarte mal de otro, lo único que está trayendo es una semilla de iniquidad. Para robarte lo que tú tienes. Aló. Te quiere robar tu santidad. Te quiere robar la ofrenda que tú presentas a Dios en sacrificio agradable. Porque como él no lo puede hacer, o ella no lo puede hacer, entonces se disfraza de ángel de luz, y ahorita le voy a explicar cómo. Vea lo que nos aconseja la Escritura con respecto a las conversaciones. Ya que hay conversaciones buenas, como dije antes, pero también hay conversaciones que son malas. Hay conversaciones que sanan, que edifican, que construyen en conocimiento y comparten vida. Amén. Te expandes hacia la eternidad y te acercan más a Dios, ¿sí o no? Pero hay conversaciones también que corrompen, que contaminan, que enferman y que destruyen, trayendo muerte, sequedad, aridez, rigidez espiritual y natural. Por eso usted lo ve como un tronco. Usted le da un abrazo y le corresponde más esa pared fría que la misma persona, porque ya están contaminados. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33 al 34. Voy rápido. No erréis. ¿Qué dice? No se equivoquen. Presten atención. Las malas conversaciones corrompen. ¿Qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente. ¿Qué dice? ¿Cómo nos manda el Señor a velar, verdad? ¿Cómo nos manda el Señor a estar atentos? ¿Cómo nos manda el Señor a prestar atención? Porque vea, una conversación es algo tan sutil que empieza, usted no sabe ni cómo, y cuando se dio cuenta se convirtió en el basurero del diablo. Tenemos que aprender a escuchar para saber detener esas conversaciones que no edifican, sino que corrompen. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Va a dañar las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis. ¿No qué? No pequéis. Usted piensa que solo por el hecho de escuchar no está pecando. Hello. Dice, no erréis. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Pero véalo como lo dice esta otra versión. Aleluya. Dice, no se dejen engañar. ¿Qué dice? No se dejen engañar. Las malas compañías, compara las conversaciones con compañías. Dice, corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque la persona que sí tiene el conocimiento debe refutar inmediatamente esto. No pelear. No le estoy diciendo que lo agarre del cabello. No le estoy diciendo que le meta un golpe.
para que esta persona conozca a Cristo. Por eso dice, para vergüenza vuestra lo digo. En otra versión también dice, vuélvase a Dios y al consejo que nos da. No nos dejemos engañar. ¿Sabe una cosa? Yo he meditado en esta palabra durante un tiempo y el Señor me llevaba a aquella conversación que tuvo la mujer con la serpiente en el huerto. Esta conversación antinatural, porque era una serpiente comunicándose con una persona. Esta conversación, como lo dice Santiago, era con una sabiduría animal y diabólica, no era de lo alto. Esta conversación, para los que piensan que es algo inocente, escuchar nada más o hablar nada más, dejó sumida la tierra en maldición y al hombre lo dejó exiliado del huerto y separado de la presencia del Señor. Introdujo el pecado y con él la muerte. Una conversación. Porque se nos olvida algo, iglesia, una parte muy importante. La lengua no se mueve sola. Hay un combustible que la inyecta y dependiendo la esencia que traiga aquel espíritu de aquella persona, será para bendición o para maldición. Sé que la palabra es pesada, sacúdase en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque usted está recibiendo instrucción, porque usted está defendiéndose. Le estoy dando armas para que usted se defienda y se aparte de lo que Dios aborrece. Le estoy diciendo que una conversación dejó la tierra sumida en maldición. Y tal vez usted puede ver personas que no levantan cabeza y que siempre tienen una ruina encima, que todo lo que tocan se les despedaza, que no hay avance, que el dinero no les rinde lo que les debería rendir, aunque trabajen 24 horas. ¿Sabe por qué? Porque mantiene conversaciones, no con sabiduría de lo alto, sino con serpientes disfrazadas de personas. ¿Aló? Se les olvida que la voz es el vehículo del Espíritu. Por eso la vida y la muerte están en poder de la lengua. La voz solamente es el transporte de aquel Espíritu. Yo estoy hablando y te estoy impartiendo vida, porque estoy impartiendo la enseñanza conforme a la Escritura y la revelación del Espíritu en esta mañana. Pero de la misma manera, el enemigo, conociendo este principio, imparte muerte. Y no solamente dentro de una iglesia, se disfraza de vecino, de hermano, de cónyuge, se disfraza de papá, de mamá, se disfraza de amigo, de familiar, de muchas maneras se disfraza. La voz es el vehículo del Espíritu. La voz es el medio de transporte, como dije, para llegar ¿a dónde? Al oído. Pero hay comunicaciones que no solamente es a través de las palabras, porque si no los mudos no pecarían. Hay expresiones, gestos y miradas que revelan conversaciones. ¿O no has visto cuando pasa algo y se vuelven a ver las hermanas principalmente y se hacen ojos? Ahí hay una comunicación, hay una conversación sin emitir sonido, hay un espíritu que es impartido, porque se conocen y es igual. Yo me acuerdo que yo volví a ver a mis hijos donde estaban en la silla y con solo que los volvían a ver, ellos ya sabían lo que yo les estaba diciendo sin emitir sonido. Hay conversaciones que se hacen con gestos, caras y gestos, podemos jugar aquí. No tengo necesidad de decir me cae mal, con solo que le retuerzo los ojos ya sé que le caigo mal. No le pasan los subtítulos por aquí porque ya sería demasiado. Pero ¿pasa o no pasa? Hay una voz que se comunica. Hay un espíritu que se comunica con el tuyo y se entienden muy bien, sino que lo digan las hermanas. Aleluya. O las amigas.
Hay amigas que nosotros se meten a ya saben, y se hacen señas así, y hacen ojo para allá, y entonces aquella capta, que vea cómo viene vestida, que vea los zapatos, que vea la ropa, que qué barbaridad, que mira que le puso la mano donde no debe. ¡Ay! Eso pasa. Hay conversaciones de iniquidad, diga, son de iniquidad. Y la voz es el medio de transporte para llegar al oído y conectarse contigo y así transmitir todo lo que aquella persona tiene por dentro, lo gobierna y lo habita. ¿Me escuchó? Va a transmitirte porque tú eres un depósito. Aló, se me fue la iglesia. Va a transmitirte lo que ella tiene. Hay personas tan amargas que cuando usted dura una conversación de 5 o 10 minutos, usted hasta que siente el sabor a hiel en la boca. Y el dolor de cabeza. Hay personas que su voz es simple y sencillamente molesta al oído porque se queja de todo. Y uno dice, Espíritu Santo. Por eso somos recipientes, portadores de gloria. Diga, yo soy un recipiente, portador de gloria, no portador de iniquidad. Y déjame decirle algo, hay leyes espirituales que rigen el reino. Le guste o no, lo crea o no, hay leyes espirituales que rigen el mundo espiritual y lo gobiernan. Y el enemigo lo sabe. Sabe que Dios no va a quebrantar sus principios por nadie. Y se deben de cumplir como Él dijo. Y una de estas leyes espirituales dice que la fe viene por el oír. Y dice el oír la palabra de Dios. No escuchar charlatanes con un micrófono. ¿Aló? No escuchar cualquier mensaje de motivación. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Punto. Pero el enemigo lo sabe. Así que si aplicas el principio a la inversa, se va a conectar por tu oído. Y lejos de introducirte fe, porque no es la palabra lo que está hablando, introduce incredulidad, codicia, celos amargos. Pastora, ¿los celos se pueden compartir? Claro que sí. Una persona celosa puede contaminar a otra y las dos terminan odiando y despreciando a aquella persona que es el objeto de los celos. Se corrompe, por eso dice corrompe, contamina. Tal vez usted ve a la persona que a usted no le cayó mal a la entrada, pero se le acercó fulanita o fulanito y le dijo, uy, esa persona no, mira qué feo, uy no, juega mucho de viva. ¿Y de qué quiere que juegue? De muerta. Hay una persona que se acerca para cambiar, distorsionar la impresión que tú tienes de una persona y empañar con lo que lleva por dentro celos amargos. Para que tú no le hagas el favor, para que tú le hagas el feo, como le digo yo, el fuchi. ¿Estoy hablando verdad o no? Se llenan de codicia. Usted se junta con una persona codiciosa. Y cuando usted se da cuenta, está codiciando todo lo que también aquella persona quiere. Perdiste la identidad, el norte de lo que realmente tú querías en esencia. Porque te corrompiste. Diga, yo no. Cuando viene una palabra que no es por la fe, no es instruida por la palabra de Dios, lo que hace es llenar de envidia, de pleitos, de iras, contiendas, de deseos engañosos. Hay personas que contaminan lo que llevan por dentro como su carne. Son tan carnales que cuando usted se da cuenta, usted no, otro, y espero que sea otro, está tomándose una cervecita al lado de aquella persona porque dicen que no es malo. Que tomar no es malo, sino caer de la embriaguez. No me digan, ¿qué hago con el espíritu de alcoholismo que quiere destruir tu familia y que ha revolcado tu familia y que quiere subirte en la misma condición de ruina y de miseria? También le digo que uno no es malo. Por uno empezaron todos. O yo les digo, a ver, el hombre y la mujer, ¿cuántos frutos comieron? Bastó un mordisquito. Todo empieza por uno.
Y la gente a veces se pone seria conmigo. Pero yo le digo, todo depende de la iniquidad que maneje el enemigo en la línea familiar. Y aunque todo esto fue cortado y cancelado en Cristo Jesús, cuando usted vino, ábrale la puerta para que usted vea. Empieza con un poquito. Esas cosas pequeñitas que dicen que no son malas, que no las llaman pecado porque no las entienden como pecado. No están viendo la maldad detrás. ¿O usted cree que los alcohólicos empezaron tomando grandes cantidades inmediatamente antes de quedar en un caño, en una acera? Que las personas viciosas, lamentablemente y con dolor lo digo, terminaron en una forma de indigencia afuera, en la calle, viviendo de una manera inhumana, solo con una vez que probaron una fumadita, una probadita. ¿Usted cree que los hogares se destruyen porque solamente fue una vez que cayó en el pecado de la fornicación o el adulterio? Pastora, ya me subió la atención. Sí, esta es la idea de lo que yo le estoy diciendo en impartiéndole vida, para que no arrastre en su vida de un año a otro las mismas condiciones por este tipo de pensamiento. Porque Dios le dijo al hombre, no comerás de este árbol. Pero la serpiente le dijo al hombre, no va a pasar nada. Dios sabe que ustedes no van a morir. Y al hombre, tanto como a la mujer, le convino lo que la serpiente dijo, porque ya dentro de ellos estaba aquella codicia de querer estirar la mano. Entonces, como digo yo, estaba renco y lo empujaron. Ya lo quería, ya lo había pensado, ya lo había meditado. Ya lo había meditado. Hay personas que están esperando que alguien le diga lo contrario de lo que aquí se ha enseñado para darse la libertad de hacer lo que les da la gana y que ya tienen en su corazón. Deseos engañosos. Así como las frustraciones, los desánimos. Por eso que usted ve a la gente viene pesada, no pueden levantar las manos para adorar ya. Después de que se tiraba al piso y lloraba y derramaba su corazón delante del Señor, fue contaminado por las palabras. Se lo aseguro. Se lo aseguro, como profeta del Dios vivo, se lo aseguro. Que la palabra, la escritura no miente. Es así. ¿Aló? Vienen desanimados, con el deseo de abandonar, de volverse al mundo por causa de la contaminación. Vienen con pies perezosos para buscar la vida eterna, pero con pies presurosos para correr hacia el mal. Ahí usted no ve que se levantan de madrugada. Ahí no hay que rogarle tanto. Ahí no le duele nada. Hasta con gripe se va. Sonríe, va a sonreír, yo te puso bueno. Y si esta palabra le está incomodando, pues también es para usted, gloria a Dios. Porque si la fe no te incomoda, si la fe no ofende tu intelecto, no te va a transformar. La palabra tiene que incomodarle a alguien en esta mañana. Aleluya. Yo vine a hacer la piedra del zapato, que no te va a dejar caminar en un camino torcido. Amén. A esto me levantó el Señor a declarar la verdad. Jesús dijo, escuchen, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. A veces estamos, no voy a comer, no voy a beber, no voy a hacer, no voy a... viéndolo de afuera, sin medir lo que llevamos por dentro. ¡Qué pereza! Otro punto más. ¿Cuándo darán vacaciones? Y otro discipulado. ¿Y cuándo se acabarán los estudios? ¿Y cuándo nos va? Pero para el mal no preguntan. Nada más dice, estamos listos. Usted diga rama y yo salto. Tengo que ponérselo de esta manera. Porque están, miren, listos.
Jesús lo dijo, es del corazón de donde todo lo malo procede, tanto lo bueno como lo malo. Depende de qué usted esté lleno, así como los pensamientos y las verdaderas intenciones. El proverbio dice, tal cual es su pensamiento, así es él. Lo que significa que conforme a como piensa, así va a actuar. Y también va a hablar. Por eso va a decir, no importa, yo pido perdón, Dios me perdona. Claro, Dios perdona. Acuérdese que Él es amor, pero también fuego consumidor. No se le olvide. No se le olvide. Dice que Él es tardo para la ira, pero no dice que no tiene ira. ¿Aló? Nos gusta la parte de Dios es amor, pero no la del fuego consumidor. Esta palabra nos gusta, yo sé. Cuando habla de malas conversaciones, amado hermano que me escucha, y de malas compañías, se está refiriendo a aquellas que son influencias, con malas intenciones, que promueven comportamientos inmorales, no espirituales, que le dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Que ahí en esa iglesia enseñan esto, Connie. ¿Cómo es posible? En la iglesia que yo voy, eso no pasa. Yo le pregunto, ¿en la iglesia que usted tiene la Biblia que yo tengo? Porque si usted tiene la Biblia que yo tengo, entonces usted se dará cuenta que lo que yo digo que no se debe hacer, como pecar, por ejemplo, también está en esa escritura. Y no debería hacerlo ni practicar. El que quiera vivir, porque el que quiere pecar lo puede hacer. ¿Aló? Yo a usted no le puedo prohibir nada, le puedo dar el consejo, no lo haga. Mira, deténgase. Acumule tesoros en el cielo. Espérese un momento, haga una pausa antes de tirarse de cabeza al precipicio. Porque prácticamente eso es. Está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y de ahí se quiere tirar como cayó el diablo del cielo como rayo. Igual. Hay un principio satánico ahí, de ahí se quiere tirar y después no quiere reventarse en el piso. Y después todo mal quebrado quiere que el Señor lo vuelva a subir. Hay que repararle las alas, como digo yo. ¿Ah? Promueven comportamientos inmorales, no espirituales. ¿Llaman a lo malo? Bueno. ¿Y a lo bueno? No se congreguen, no diezmen, no ofrenden. No tiene que estar ahí metido todos los días. Dios está en la casa con todos. Dios está en todos lugares. Ajá, pero no en todo lugar se manifiesta. No en todo lugar se ve su gloria. No en todo lugar Él se hace visible, porque Él solamente se manifiesta donde lo adoran. Si usted lo sabe adorar en la intimidad de su cuarto, déjeme decirle que ahí usted va a ver la gloria y el poder de Dios. Si usted lo sabe adorar en su manera de vivir, caminando en completa obediencia delante del Señor, usted verá la gloria de Dios en su vida. Si usted lo sabe adorar delante de aquellas personas y no es cobarde para negarlo delante de la gente, sino testificar del Cristo que lo habita y lo gobierna, y le dice, no, discúlpeme, yo no tomo porque yo creo en el Dios vivo que me hizo libre. Y le recomiendo que usted también lo haga, que Dios lo libre, que Dios lo sane, que Dios lo restaure. Si usted no tiene esa cobardía, le aseguro que Dios se va a manifestar en su vida. Esas son las conversaciones que sanan. Esas son las conversaciones que traen fruto. Esas son las conversaciones que edifican y que son avaladas por el reino. No las otras, que quiere que usted sea exactamente igual que ellos, haciendo lo malo, viviendo una doble moral, doblando el codo el sábado y levantando las manos el domingo, porque como Dios perdona, el que tal haga no puede ver nada de Dios. ¿Sabe qué es lo más fuerte de todo? Después se enojan con Dios, después se enojan con el pastor y se enojan con la iglesia, porque dicen, nunca vi nada. ¿Aló? Ahí no se mueve Dios. Yo nunca sentí nada cuando estuve ahí. ¿Cómo iba a sentir si estaba de doble moral, de doble ánimo, de hipócrita?
de sinvergüenza, de caradura. Pastor, así se lo digo. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso en este tiempo las iglesias sufren. Porque hay muchas personas que están inclinadas ahorita, adorando lo que aman, practicando lo que aman, haciendo altares a lo que realmente les son leales. Y se olvidan del Dios vivo. Después vienen en la cuesta de enero arrepentidos, cargando la cruz al hombro, porque nunca salieron de la cruz. Solo perdón por los pecados y perdón no por pecados diferentes, por los mismos pecados todo el tiempo. Gente que no madura. Tengo una escritura aquí que nos declara. Vaya conmigo a Judas, para que vea cómo hablamos nosotros, los que defendemos el Evangelio. Vaya conmigo a la carta de Judas, porque solamente hay una, no es tan larga, usted la puede leer para que vea. Dice, por eso estos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse. Hay personas que critican de por qué hablo de esta manera, que por qué nos congregamos de esta manera, que por qué hacemos los cultos, los servicios de esta manera, que por qué traemos primicias, que por qué traemos diezmos, que por qué ofrendamos, que por qué oramos, por qué hacemos. Todo lo critican porque hablan de lo que no entienden. Y lo poco que entienden que es de salvación o perdón de pecados, lo usan para destruirse. ¿Sabe por qué dice destruirse? Porque con libertinaje actúan en su vida y en el mundo. Como si fueran animales que actúan por instinto. Vea cómo lo dice el apóstol. Yo todavía le estoy dando bien suave. Pobre gente, diga conmigo, pobre gente. Se fueron por el mismo camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El que mata a su hermano solo porque presentó una mejor ofrenda que él. ¿Aló? Por eso hay muchos que dicen, no agarro un puñal físicamente, pero está hablando de las autoridades constantemente, o está hablando de su hermano constantemente. Solo porque el hermano sí viene, sí se congrega, sí diezma, sí ofrenda, sí quiere que Dios lo use, sí quiere que Dios lo llene, sí quiere ver la gloria de Dios en su casa, está orando por sus hijos, está creyendo por ellos, está caminando sin doblar la rodilla, y entonces como presenta una ofrenda digna delante del Señor, lo critica. ¿Sabe por qué lo critica? Porque estas personas que son así, no pueden presentar un fruto digno delante del Señor, porque quiere que Dios le acepte lo que Él trae, puras verduras y chayotes. Por eso dice, se fueron por el mismo camino de Caín, matando a su hermano en el camino. De muchas maneras se puede matar, no me puedo detener ahí. Dice, por conseguir el dinero se van por el camino equivocado de Balaam. Hay muchos de estos que por buscar el lucro no le predican de pecado a la gente, y la gente sigue igual de torcida, o peor, los convierten 2 veces más en hijos del infierno. Porque les enseñaron que no era malo, que podían seguir de esa manera. Se fueron por el lucro. ¿Sabe quién es Balaam? El que maldice al pueblo de Dios y el que le ora a Dios para que Dios lo maldiga. Pagado por soborno por un enemigo del pueblo. ¿Aló? Hay gente que está pagando para que usted hable mal. Hay gente que está pagando. Hablan contra la autoridad. Vea bien conmigo, porque ahí lo dice, no lo digo yo. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. ¿Qué fue lo que le pasó a Coré? Venga, yo le explico. Ellos decían, nosotros también somos hijos de Dios, y no estaban diciendo una mentira, era una verdad. Y esa verdad a medias la difundieron en todo el resto del pueblo, y gente sin discernimiento se les unió, diciendo, también Dios puede hablar por nosotros. ¿Quién puso a Moisés como autoridad sobre nosotros? Y se metió
comprometieron con lo que Dios estableció. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque si Dios no nos llamó a nosotros, no se preocupe, nada va a pasar. Pero si Dios sí nos llamó para predicar la verdad, déjeme decirle que usted no está peleando con un hombre o con una mujer o con un ministerio. Usted está peleando directamente con el Dios vivo, queriendo decirle a Dios cómo ordenar su casa, queriendo decirle a Dios a quién poner y a quién quitar. Si a Dios le da la gana poner a cualquiera de estos que están aquí reunidos el día de hoy, pues bien pueda, es la casa del Señor. Y que Él haga como Él quiera, porque es su casa. Estos individuos se los tragó vivos la tierra. Se los tragó vivos la tierra. Y tal vez en este tiempo la tierra no se abra bajo sus pies. Y por eso camina más de muchos, muy confiados. Pero sí se abre otra tierra. Dice que la tierra abrió la boca y se tragó a esta gente viva. Descendieron al Seol. Ay, ¿cómo lo digo? Hermano que me escucha, ¿usted de qué fue hecho? Dígalo fuerte, ¿usted de qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Y hay una boca que se abre en la persona cuando tiene la misma actitud de Coré y se lo traga vivo. Por eso es que entran en rebeliones, por eso es que entran en ruina, en pobreza, en miseria. Por eso es que no levantan cabeza, porque quebrantaron el mandamiento. Aló, el principio de autoridad. Estos individuos que son murmuradores, que hablan, que critican, que señalan, que hablan de lo que no entienden, son peligrosos para ustedes en sus reuniones fraternales. Aló. Reuniones fraternales. Cuando te invitan a tomar el cafecito con el tamalito que hoy no me comí. ¿Vale? Cuando te invitan a tomar el cafecito, a compartir la galletita. Reuniones fraternales. Son peligrosos estos individuos. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Entienda que no respeta al Dios al que usted le cree. Por eso le fuma de frente, le toma de frente, porque no respeta al Dios que usted tiene. En mi casa me tienen que respetar y honrar al Dios al cual yo le sirvo. Y el que quiera venir a fumar, primero lo evangelizo. Y segundo, si se endemonea, le pongo las manos y lo reprendo. Y si no, lo saco fuera. Pero yo no voy a exponer la presencia de Dios por una persona que no la quiera respetar. Qué pena. Llámese como se llame. Por eso no me visitan mucho. Dice, solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Como pastores que buscan su propio beneficio. ¿Sabe qué pasa con estas personas, Meli? Se pastorean a sí mismas. Como no se pueden sujetar a nadie, como no pueden obedecer la norma de la iglesia, el orden de culto que el Señor estableció, entonces se convierten en pastores de sí mismos. Aló. Y se hablan a sí mismos. Dios me llamó, Dios me ungió. En serio, al que Dios llama, Dios respalda. Dios va a respaldar todo lo que llama, todo lo que levanta y todo lo que hace, porque la obra es de Él. Y estos se pastorean a sí mismos diciéndose, yo estoy bien. Y se cantan al espejo, no hay nadie como yo, no hay nadie como yo, precioso y hermoso. Así se cantan, así mismo se adulan, dice la palabra. Nubes sin agua, dice. Arrastradas de un viento a otro, como árboles que ya deberían dar fruto, dice la Escritura, pero no lo dan. 30 años Tony en la silla y nunca le un solo fruto, pero ni de arrepentimiento. Porque el que se arrepiente cambia. Y el cambio es visible. Una persona que le dice, yo voy a cambiar, y te sigue haciendo lo mismo, no se ha arrepentido ni tampoco va a cambiar. Anoten los jóvenes. Anoten para las relaciones, porque aquel que ama está dispuesto a transformarse. Aló. Y usted puede seguir leyendo.
Esta gente dice más abajo. Esta gente pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Yo no puedo creer que hay personas que tapan su rebeldía diciendo, yo oré a Dios y Dios me dijo que me quedara en la casa. Ah, no me digan. ¿Qué Dios más bipolar? Porque el Dios que yo conozco dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Dios que yo conozco, Él dice que añade a la iglesia. ¿A dónde los añade? A la iglesia, no a la casa. A la iglesia, los que han de ser salvos. El Dios que yo conozco trabaja con el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito, ¿cuál órgano suyo queda por fuera del cuerpo y sigue vivo? Ahí andan los riñones, ahí andan los corazones, el páncreas anda botado por allá, jugando de llanero solitario, independiente del cuerpo de Cristo, pensando que puede vivir solo. Está linda esta palabra. Sáquese eso de la cabeza, esa cosa no existe. Todo tiene que estar dentro del orden correcto que Dios estableció. ¿Cómo vas a funcionar si no es dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo te vas a desarrollar si no es dentro del cuerpo de Cristo? Yo quiero que me digan, ¿qué bebé se desarrolla fuera del vientre de su madre? ¿Quién puede sobrevivir desconectado de la placenta que lo alimenta? Y pretenden hacer cosas para Dios desconectados de Dios. Cuando dice separados de mí. Y usted puede seguir leyendo. Tengo muchas cosas que decir. Las conversaciones sanas no destruyen. Caigo al tema. Preste atención a estas palabras. Le voy a contar algo de un hombre llamado Naamán que tenía lepra y cierro con esto. Tengo más que decir, pero no lo puedo decir ahora. Tal vez lo vemos en un estudio, no se lo pierda. Naamán era un hombre que tenía una lepra impresionante. Ustedes conocen la lepra, en aquel tiempo era incurable y también era responsable de que partes del cuerpo se fueran cayendo, aparte de la peste que eso generaba, porque estamos hablando que es un cuerpo en estado de descomposición. Y este hombre era un sirio, era uno de los principales guerreros de Siria. Y en ese tiempo estaba en conflicto Israel con Siria. Y entre esos conflictos que tenían, habían llevado cautiva a cierta cantidad de gente, y entre ellos llevaron cautiva a una mujer israelita que era temerosa de Dios. Y esta mujer, como fue llevada cautiva por los sirios, terminó sirviéndole a la esposa de este hombre llamado Naamán. Y cuando esta mujer, a pesar de su condición, a pesar de haber sido llevada cautiva, por eso yo le digo, usted no tiene que ser una luz intermitente, usted tiene que brillar donde sea que Dios lo ponga. Esta mujer, a pesar de la condición que ella estaba de cautiva, vio en aquel hombre la necesidad de que tenía que ser sano, y le dijo a su señora que el profeta de Dios en Israel podía sanarlo. Escúcheme, vea el panorama que le estoy presentando. La llevaron cautiva, la separaron de su tierra, como esclava en servidumbre, con gente que tenía dioses paganos, que adoraba a otros dioses. La mujer no tenía opción, pero ella, teniendo la esencia correcta, con sabiduría de lo alto, tuvo una conversación con su señora y le dijo, en Israel hay un profeta, un hombre de Dios que puede sanar al señor de la casa. Y aquella conversación llena de vida en una gente pagana trajo aquella necesidad de moverse, y el hombre se fue con una carta del rey de Siria al rey de Israel para que por favor sanaran a Naamán. Y el rey de Israel, todo desenfocado, dice que ahora yo hago milagros.
Y entonces se levanta el profeta de Dios. Vea por qué es necesario estar en la postura que usted tiene que estar. Para cuando le llegue el asunto, usted sepa cómo abordar y dejar en alto el nombre del Dios vivo. Y se vuelve Eliseo y le dice: ¿que acaso no hay profeta de Dios en Israel? Mándamelo a mí. Que yo quiero que todos digan eso. Que se venga acá, que yo le voy a enseñar quién es el Dios vivo, aleluya. Y lo mandó para allá. Pero el hombre, como era importante, el tal Naamán, importantísimo, pero lleno de lepra. Él llevaba una idea en su cabeza de cómo debían ser las cosas. Y él decía: ahora yo seguro voy a llegar. Yo me lo imagino, era así como era un guerrero, seguro era grandote. Ahora yo voy a llegar y el hombre de Dios saldrá delante de mí y pondrá sus manos sobre mí y yo seré sano al instante. Pero resulta que Dios hace como Él quiere. Y Dios conoce quién necesita lecciones de humildad. Porque déjame decirle que si no hay un corazón humilde y sencillo, es imposible que puedan ver a Dios. Dios trabaja con el humilde. ¿eh? Dios trabaja con el humilde, ¿eh? Con el de corazón enseñable. ¿eh? Y este hombre iba con esa idea. Pues resulta que el profeta de Dios iba a cumplir su función, pero no lo iba a hacer como él quería. Y ni siquiera salió. ¿Sabe quién le envió? Para bajarle esa arrogancia, le envió a su criado. Sí, vaya, dígale, que se sumerja ahí en el Jordán 7 veces y será sano. El hombre indignadísimo. ¿Cómo es posible? A mí, Naamán, no me reciba. Y yo que vengo con camellos y con vestidos y con dinero. ¿En serio? ¿Cómo no me va a recibir, Connie? Si vea todo lo que le traigo. Si vaya, remójese por allá. Y el hombre iba bravo. Bravo iba. Iba quejándose de camino. Y es que, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente con la actitud de Naamán que quiere que Dios se le aparezca en un resplendor, como unas alas enormes, que le mande a Gabriel y a Miguel por aquello que le haga falta. Y que le hable porque no le es suficiente la palabra que escucha desde esta plataforma. ¡Aló! Y se encierran en el cuarto pidiendo un tiempo, quejándose, con aquel orgullo, con aquella soberbia, con aquella arrogancia. Porque si no me manda el ángel que yo quiero, entonces no es Dios. Si no me manda la señal que yo pido, entonces no es Dios. ¿Quién eres tú, hombre, pelota de barro, para decirle a Dios lo que tiene que hacer o cómo debe hacerlo? Y ese hombre iba: quéjese y quéjese, que no hay mejores ríos. ¿Sabe qué quería? La Laguna Azul. No le gustó el Jordán, él quería la Laguna Azul, con delfines, ojalá. Y vino una conversación con sabiduría y le dijo: Señor, le dice el siervo, ¿verdad? Este que no entiende. Total, si le pidieran hacer una cosa muy difícil no la haría, porque el hombre era valeroso. Mejor me hubieran probado la fuerza. A ver cuántos caballos de fuerza tengo yo en el brazo para el pulso con el Señor. ¿Ah? Le dice: si le hubieran pedido algo difícil no lo hace. No le pidieron algo sencillo. El hombre no computaba, aquí en la cabeza no le cabía que Dios pudiera ser tan sencillo. Y resulta y acontece que lo convencieron, lo tuvieron que convencer. Y dice la Escritura: y se fue Naamán con su lepra. Y así andan muchos leprosos. Andan todavía cargando la lepra. Este hombre, usted conoce la historia, se metió a la primera, a la segunda, a la tercera. Yo me imagino que a la número 6 y medio fue que Dios hizo el
milagro. Cuando iba a 6:30 para abajo, sumergido, ahí le quebrantó. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una manifestación de poder de este calibre? Este hombre, criado como pagano, educado como pagano, sirviendo a otros dioses, enemigo de Israel, terminó creyendo en el Dios vivo por causa de lo que vio, porque sabía que nadie había podido hacer lo que Dios hizo en ese momento por causa de la dirección que le dio el profeta de Dios que tenía que hacer. Y ese hombre se devolvió. Hay muchos aquí que reciben y ni se devuelven a darle las gracias a Dios, porque no es a mí, es a Dios. No dieron las gracias por lo que recibieron. Este hombre que no tenía ningún conocimiento se devolvió y le dio las gracias a Dios. Y le dijo al profeta, ¿qué hago? Y le quería dar todo lo que tenía, los vestidos y todo. Y el profeta no quiso tomar nada. Diga conmigo, no agarró nada. Porque hay que saber el tiempo para recibir y para no recibir. Y aquí yo lo he aplicado. Hay personas que le he dicho, no hagan. ¿Sí o no? Quieren dar, quieren hacer, y le digo, espérenme, no es tiempo para eso. Es tiempo para que te ocupes de eso. Pero vea lo que pasa. Y cierro con esto. Este hombre se fue contento con el milagro, ¿sí o no? Amén. Pero había uno que estaba con Eliseo, el profeta, pueblo de Dios, un sirviente que se educó conforme al principio de la palabra, que había visto la manifestación del poder de Dios con su padre espiritual llamado Eliseo. Y este Giezi, que era su siervo, se fue detrás de Naamán, hablando en nombre de su Señor, o sea, mintiendo. Vea la conversación que trae ruina, muerte y enfermedad. Y le pidió 2 vestidos y una que otra cosita ahí para él, para embuchatarse. Giezi conocía o no conocía la palabra. Giezi conocía o no conocía al Dios vivo. Giezi conocía o no conocía a Eliseo. Lo había instruido, lo había educado, había invertido tiempo en él y se fue detrás del otro por codicia. De agarrar para él. Qué impresionante lección encuentro yo aquí. Uno que no conoce se devuelve y da gracias. Pero uno que sí conoce se corrompe fácilmente por un par de vestidos y un poco de plata. Y encima de todo se atreve a querer mentirle al profeta del Dios vivo. Un profeta que descubría las intenciones de los enemigos y creyó que le podía esconder algo como eso. La lepra de Naamán se le pegó a este hombre. Y hay gente que anda así, que lo que Dios le quitó a uno y lo liberó y lo levantó y lo restauró, y la lepra se le pegó al otro que sí conocía, que sí tenía mayor crecimiento, por causa de andar tomando cosas que no era tiempo de tomar. ¡Aló! Póngale nombre a ese vestido, póngale nombre a esas piezas de oro, de plata, porque Giezi tomó vestidos para él. Pero le pregunto, ¿usted qué está tomando? ¿Qué está extendiendo la mano para tomar? La mujer en el huerto fue un fruto. Giezi fue unos vestidos. Los otros terminaron exiliados y la tierra bajo maldición. Este otro quedó leproso. Tengamos cuidado con las conversaciones. Tengamos cuidado con las conversaciones. Atienda esto que le digo. Si las conversaciones no fueran importantes, no nos mandaría el Señor a cuidarnos de ellas, a no dejarnos engañar y a discernir bien. Dice que Él nos ha dado espíritu de sabiduría, de poder, de amor y de dominio propio. No nos mandaría el Señor a escuchar bien. Y por último, una conversación de una mujer con un ángel.
que le reveló el propósito de Dios, trajo la salvación al mundo entero. Hay conversaciones que sanan, que salvan, que restauran, pero hay conversaciones que contaminan y corrompen. ¿Quién tiene la responsabilidad de escoger? Nosotros. Tenemos la responsabilidad de decidir qué quiero escuchar y qué no. De recibir en mi espíritu o de no recibir aquello. Es nuestra responsabilidad. Una conversación gestó por el Espíritu Santo, el Salvador del mundo entero. Una conversación de Jesús con sus 12, por ejemplo, esparció el Evangelio por todo el mundo. Y hasta el día de hoy seguimos predicando el Evangelio. Porque las cosas que se hacen con el espíritu correcto son eternas. Recuerda que es por medio de las palabras con el espíritu correcto que trae la sanidad, la libertad y la restauración. Por medio de una conversación. Amén. Segunda de Corintios 11:14 dice, no es de extrañar, apúntelo por ahí, que Satanás se disfrace como ángel de luz, ¿cierto? Eso no es nada raro. Por lo tanto, tampoco es de sorprenderse que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean en las obras a las personas y dense cuenta cuál es el fin que ellos buscan estar en ustedes. Y otra versión dice, esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Sabe una cosa? ¿Qué significa que se disfraza de ángel de luz? Se disfraza de conocimiento, pero no es una luz que guíe, sino es una que ciega, que pierde a la gente. Por eso resulta también muy natural que sus servidores pretendan aparecer como si fueran defensores de la justicia. Usted los escucha cuando usted les pregunta, ¿por qué hizo eso? Ah, no, es que yo me puse a orar. Oré. O yo, amor, oré y le pregunté al Señor. Y el Señor me dijo que me iba a mandar un pleito para hacer las cosas. El Señor me dijo que me fuera. El Señor me dijo, y meten a Dios en las cosas que ellos mismos hacen, porque no son capaces de decir en humildad, yo pequé. Por eso es que Dios necesita un corazón conforme al que tenía el siervo David. Señor, solamente yo he pecado delante de ti. ¿Cómo cuesta eso? Mira, dejar de andar con lepra y dejar de andar teniendo malas conversaciones. Si Dios te dice que te sentes, sentate y dejate formar. Si Dios te dice que debes dejarte pastorear, pues dejate pastorear. Si usted no sabe cómo es, deje que otro le explique. Y si usted no sabe, pues escudriñe. El jueves aprendimos 3 cosas importantes. Usted no puede leer la escritura como si fuera el periódico o una revista. Usted, para poder crecer en lo que es el Evangelio, usted tiene no solamente que leer, sino usted tiene que escudriñar esa palabra, tiene que estudiar esa palabra. Y después de que ha leído y ha estudiado la palabra, lo tercero que usted tiene que hacer, y esto me lo enseñó mi apóstol, es meditarla. ¿Qué fue lo que Dios quiso decirme con esta palabra? Si solamente la lee, no le provocará ningún fruto. Pero si usted la lee y la estudia y desmenuza aquella palabra y luego la medita, como lo que vimos del doble ánimo, que eran 2 almas, nos dijo, véngase los jueves y le enseño, entonces dejaría de meterse en tantos problemas. Le bendigo en el nombre de Jesús y recuerde esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.